We're live. I can't believe it. Yay. Hello. Hello, hola. Hola, hola. Bienvenidos Hola. todos. Clarette, Hola, thank hola. you for jumping on board. Thank you for inviting me. Oh, it's so holy. So much love comes from these joinings. Muchísimo amor viene siempre de esta unión. So much love in these joinings. Oh my goodness. I cannot tell you how much love. Cuánto amor viene de esto. They're so important. They're so important. And as the mind purifies, you just join with the brother and go right to heaven. Doesn't that sound wonderful? Tanto amor viniendo, tanto amor sintiéndose, y cada vez que nos unimos, ¿no es eso maravilloso? Can you all understand that? Ours is a little bit garbled, our sound. I don't know what's happening there, but hopefully you can hear it. Hay algo con el sonido, pero espera que el resto esté escuchando bien. A ti se te oye como eco de tu habitación, Clarette. Es raro, no sé, déjame mudarme de habitación. A ver. ¿Aquí se escucha mejor, Lina? Ok. So we're the celebration of all the love of God right here, right now. Estamos celebrando aquí todo el amor de Dios aquí y ahora. Oh, we can't hear you at all, Clarette. No sound. You had a headset. Was that not working? No, it wasn't working. I tried, but I forgot that it's not working. Okay, well, if you just move as close to the speaker as you can, we'll get this to work. Oh, now we fix. Can you hear me better now? It's very low. The volume's very low. So if you can just get close, pull the speaker or your laptop close to you, it will help. Okay, I will talk as close as a second. Oh my gosh, it's just really blocked. We might have to ask Lisbeth to translate because the voice is not coming through. I don't know what is happening, sorry. No sé si tú puedes traducir, ¿ves? Está preguntando eso, pero no sé en qué. Si puedo hacer. Can you hear me now, or is it still? It's very very low. Sí, se te oye muy bajito. So let's just test Lisbeth to see if it's a system-wide problem or it's just on your laptop. So Lisbeth, can you speak? I think that she's not listening. Lisbeth, are you there? Yes, I'm here. I cannot translate now. Oh, I see. Okay, so we're just going to try and do our best. Turn up your volume. If you can speak as close to your microphone as possible, Clarette. Okay. So thank you all for joining us to share what Jesus is saying to you. Gracias a todos por unirse para escuchar qué dice Jesús, qué nos dice Jesús a cada uno. It's so important to speak the words that Jesus gives you. Es tan importante decir las palabras. Yeah, there's virtually no sound there, Clarette.
fine. Is the same now? Yeah, it's just very, very low. Tal vez arriba, no sé en dónde está la configuración de tus bocinas. He cambiado ya todas las Oh, configuraciones. that's way better. That's way better. Ahí se escucha bien. Okay, okay. Seems Yeah, all like, of a sudden you're coming through now. okay, fixed. Yes. Finally. Gracias, Jesus. You know, it's such good mind watching to see what the mind does when something's not working. You just have to stay close to Jesus. Es importante observar lo que nuestras mentes pueden empezar a pensar cuando algo no está trabajando y cómo nos debemos mantener apegados a Jesús. So this is an opportunity where we're inviting the brothers whose their primary language is Spanish, for them to share from their heart what Jesus is teaching. Es una gran oportunidad para escuchar lo que los que hablamos español también, lo que Jesús tiene para decir a los que también hablamos en español. Because some of you have been joining in such deep devotion, and it's such joy to come and hear what you have to say. Porque algunos de ustedes han estado viendo esa devoción y han estado... Escucho eco ahora. Al parecer ya terminó el eco. Ok. That the voice Ok, continue. Okay, that the voice of God speaking through you is the holiest thing of all. Que la voz de Dios hablando a través de nosotros es lo más bendito de todo. And it's such joy to hear what he's teaching you, because that's for all of us to hear and learn. Y es maravilloso escuchar lo que tiene Jesús que compartir a través de todos nosotros. And there's been such devotion with a number of you joining every day to look with Jesus. So we know he's showing you much profound things. Y es maravilloso saber que la devoción con la que nos unimos todos los días a escuchar a Jesús y cómo vamos llegando más profundo. So some of you have joined light circles in Spanish. Algunos de nosotros hemos estado uniéndonos a los círculos en español. And some of you have joined chapter 20 in Spanish. Otros se han estado uniendo en el capítulo 20 en español, para revisar el capítulo 20 en español. And some of you may just be visiting to ask questions about how to talk to Jesus. And this is what this is for. Y algunos nos hemos estado uniendo para hacer preguntas de cómo escuchar la voz de Jesús, y para eso es esto. But I feel like Jesus wants to emphasize the really true gift you're giving yourselves through these joinings and putting aside time to speak to him. Pero escucho de Jesús que quiere que de verdad valoremos, escuchemos lo que de verdad es valioso acá, que es el regalo que nos estamos dando a nosotros mismos, de tomar el tiempo para escucharlo a él. Because speaking that voice is the only honest voice we have. Porque esa voz es la única voz honesta que tenemos. So would any of you who've been in those Spanish light circles or in chapter 20, would you like to share your experience and what Jesus is teaching you? ¿Alguno quiere compartir de los círculos en español o del capítulo 20 en español alguna cosa que Jesús les haya estado enseñando? Sí, yo quiero compartir. Yes, Eva wants to share. Bueno, últimamente hemos estado mirando en las lecciones como el no seguir a Jesús. Lately, we have been joining to see how we don't want to follow Jesus. Completamente. Ujú. Y
Ayer veíamos, por ejemplo, el deseo de la enfermedad y la muerte al no seguir completamente a Jesús. Yesterday we were checking the desire for sickness and death and preference that over following Jesus. Y lo que me mostraba Jesús es que cuando no seguimos a Jesús, seguimos al ego y eso es culpa. And Jesus was showing to us that when we don't follow Jesus, is that following the ego, and that's guilty. Yo le decía que me mostrara claramente todo lo que había ahí abajo. I continually asked him to show me everything that was down and deeper with this desire. Y me llevó a ver cómo aparentemente en la mente subconsciente está el deseo de fustigarse, castigarse por decirle no a Dios. And he started showing it to me that apparently in a subconscious mind there is a desire to punish us and don't follow God. Cómo eso tiene que ver con la metafísica de haberle dicho, dame mi herencia y me largo. And that's how that is related with the metaphysic desire of give me what I want and I'm going to go on a live. Y hoy en la mañana le decía a Jesús, ¿qué es lo que estoy valorando más que la verdad? And today morning I was asking Jesus, can you tell me what I'm valuing, what I want more than the truth? Háblame a pesar de que no quiera escucharte, Jesús. Talk to me even though I don't want to listen to you. Y me empezó a mostrarme cómo no quiero las relaciones santas que Él establece para mí. And he starts showing it to me how I don't want the saint relationships that he wants for me. Y le dije que había detrás de esto. And I ask again, what is behind this? Y me llevó al punto de que la elección es mi libertad. And he take me to the point to see that the election is my freedom. Y que realmente mi ego es capaz de atacar y matar con tal de que elegir. And he showed to me how the ego is willing to attack and kill to be chosen. Y vemos todo esto con inocencia porque es verdad que todo se puede liberar de la mano de Jesús. And how important is to see all of this with innocence, because everything can be released with Jesus. Y cómo realmente elegir por mi cuenta y no que Dios elija por mí es mi cielo, es mi paraíso, es mi tesoro. And how I believe that choosing by myself and not letting God to guide me is what I believe that is my heaven. Ese es mi compartir. That's what I want to share. Gracias, Nina. Sí, de nada. This collaboration with Jesus is so beautiful and powerful, isn't it? Esta colaboración con Jesús es tan valiosa y poderosa. It will take you to the heart of experiencing A Course in Miracles. Y te va llevando a que puedas experimentar a que puedas tener la experiencia de la que nos habla el curso de milagros. Okay, anyone else have a sharing of what Jesus is telling you and what you're learning from him? ¿Alguien más tiene algo que compartir de lo que Jesús les ha estado diciendo o de lo que han estado experimentando con él? Maybe I would like to share. I'm going to translate for myself.
one of the things that has been happening to me is that I wanted to give different levels for the things that I should be asking Jesus. So a few weeks ago, I was in this joining Saturday, and I don't remember who was sharing that, but he was sharing that he was asking which place he should be eating, and I was like, really? Which place Edward should be eating? To Jesus? Vamos, Can you translate, Clara? para que repitamos la idea de lo que estás diciendo. Estoy compartiendo que estaba acostumbrada a poner niveles de las cosas a las que les debería estar preguntando a Jesús. Y en una unión de estas hace unas semanas, no recuerdo quién, pero alguien compartió que estaba preguntándole a Jesús dónde comer. Y yo me quedé en esa reunión como, de verdad, algo tan rutinario preguntárselo a Jesús. Y de ahí en adelante tomé conciencia de que sí es cada cosa realmente. Y ahí es donde de verdad va desarrollándose como el hábito de escuchar y ser guiado en cada cosa. No es en lo que yo escoja, porque si no sigue siendo mi ego el que escoge qué le pregunto y qué no. Entonces he estado practicando eso y bueno, estoy en eso. Voy a terminar ahora en inglés. I'm going to finish now in English. And during that meeting, I realized that I was giving the ego to choose what to ask to Jesus. And it's not that my ego start putting levels. Okay, this level should be asked to Jesus, like, and this level of things, no, it's everything. And that's when I think that we can start developing the habit, for saying that way, of really asking everything to Jesus and not give that anything to be chosen by the ego. Because if not, the ego start, okay, this should be asked to Jesus and this should be chosen by yourself. You can guide this part because it's easy. No, it's not easy or difficult. Everything should be guided by Jesus. Okay, here we go. 8, 7, 6, 4, 2, 1. And lift off of Space Shuttle Atlantic against the vision of hope in the deepest grandeur of our universe. Okay, she's going right to God with that one. When Jesus starts everything, you give everything to Jesus. Ok, ahí es cuando comenzamos a ir como con un cohete a ser guiados por Dios, porque es cuando le empezamos a entregar completamente todo a Jesús realmente. That's so beautiful. Thank you, Clarette. Thank you. Taking us to heaven. We are going to go, of course, together. There is no Yes, other way. we are. Todos cielo to sky. What's heaven? Cielo. Cielo. Yay. Oh, that's beautiful. Yes, we have to hear him for everything. Yes. Wow, thank you. Traduce lo que te dice, hermosa, por favor. Perdón. Perdón. Estoy más distraída de lo normal hoy. Estaba diciendo que hay que, como que, bueno, vamos todos al cielo, entonces sí, no hay otra, entonces yo le respondí que no hay otra manera de entrar sino todos juntos al cielo. Y que nuevamente esa es la manera de poder entrar, preguntándole absolutamente todo a Jesús. That direct conversation with him is the rocket ship, and it's what the ego resists. Esa conversación directa, constante con él, es lo que es ese cohete que nos lleva al cielo. Y eso es lo que debemos hacer con Jesús. So good. Thank you. Gracias. Thank you.
Would anyone else like to share with Jesus? Everything you hear is so valuable. ¿Alguien más quiere compartir algo que les diga Jesús? Cualquier cosa es muy valiosa. Okay, Sandra, beautiful. Hola, ¿me oyen? ¿Bien? Hola. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por este espacio tan hermoso. Ha sido muy importante para mí haber encontrado este espacio de unirnos en la luz a través de un curso de milagros. Me ha gustado mucho este camino. Muchas gracias. Thanks for this space of time to join and share, and this is something that I really value, to get to go through this course of miracle course. He estado asistiendo a algunos círculos de luz y también he tenido algunos encuentros con mi compañera poderosa para revisar el capítulo 20, bueno, aunque no con la frecuencia con la que se debería hacer, pero ha sido muy bonito y muy poderoso también. I've been joining a few times, the joining in light circles, and also with my with a partner to check the chapter 20. Not as much as I think it should be, but we have been joining. Desde que empecé a unirme a los círculos de luz, he sentido algo muy bonito y especial, y es como una energía que se siente físicamente, ¿no? Antes, digamos que antes en mi práctica del curso de milagros no la sentía tanto. Es ahora que me uno a ustedes, a este grupo del círculo de luz, siento eso, como que cuando se invoca a Jesús, siento una energía que entra y como que me da un corrientazo en la espalda, como que me da un escalofrío, pero quisiera preguntar eso también, es como parte de su presencia, bueno, no sé, pero es algo que siento que está muy Can you bonito. translate that? Yes. It's good. She's hearing a lot. After I start joining the circles, I start feeling like different. It was like a energy igniting me, feeling in my like physically and in my back, like energy that's ignite me. And that was before with the course of miracle. I wasn't feeling this way, this powerful energy in me. Bueno, y he estado aprendiendo, no escucho aún la voz de Dios, he estado tratando de practicar con mi compañera poderosa como el sí y el no, ¿sí? Cuando uno pregunta, como con el movimiento de cabeza, sí o no, pero realmente aún no escucho la voz de Jesús. I have been trying to listen Jesus, and I have been doing an exercise with my powerful companion for chapter 20, and even using the head like this for yes or this for no, and trying to hear Jesus, but I haven't been able to start listening. Sí. Igual todavía siento muchos momentos de contradicción, porque he preguntado junto con mi compañera poderosa algunos asuntos, decisiones que debo tomar en este momento de mi vida, y la respuesta ha sido no. Y anyway, de todas formas, yo hago lo que quiero, ¿sí?
formas de que escucho la respuesta no. Yo ya tengo un plan decidido y voy con mi plan. Así la respuesta hubiera sido no. Sí. And I have been checking with this, with my chapter 20 partner that, and I haven't had many contradictions because I have been hearing no for answer, but even though I continue with the plan because I already had a plan, so I continue straight doing the plan, even though I was listening no. Yes, my own plan, my personal plan. Following, yeah, well, continuando con su plan. Exactly. Yeah, because, sí, pienso que es el mejor, bueno, en este momento. Sí, I still think Entonces, that her plan is the best plan. Entonces lo que hago muy acomodadamente es como, bueno, hago mi plan, pero igual se lo entrego a Jesús. I'm sorry. So what I have been doing is that I continue with my plan, but I give my plan to Jesus. Oh. Sí, como de todas formas, sí, quiero entregárselo y pedirle que me siga acompañando, así sea mi plan, y que me siga acompañando y me siga dando la luz para hacerlo de la mejor manera. And I just like give my plan to Jesus for him to continue going with me and try to do it the best way. Pero esto me genera, al principio me genera culpa, porque hay una gran contradicción en esto. Me siento un poco culpable por esto inicialmente, pero pues hago el ejercicio de entregarlo, pero sí siento la culpa de no sé, de no, porque tampoco escucho qué es lo que debo hacer exactamente. Entonces, como simplemente escucho un no, entonces no sé qué debo hacer respecto a una situación mía, de mi vida personal, digamos. But I continue with this contradiction that I'm hearing no, but I'm continue with my plan. I feel guilty, but I give the plan to him to reduce the guiltiness, but I continue feeling that. ¿Puedes repetir la última parte, Sandra? Que se me olvidó. Perdón. Me olvidó a mí también. Okay. Pero yo creo que la idea era... Ella dijo que Okay. no lo escuchaba para decisiones determinadas de su vida. Yes, and then the second part of that was that she has been listening just a no for an answer, but not like okay, you shouldn't be doing this, but do that. Given that she's not receiving the answer for what she should be doing, she is just doing her plan because Jesus is only saying no to her. So Yes. Yeah, that's it about this contradiction that. So what is What the other thing? Sorry. La otra cosa era que como no escucho qué es lo que realmente debo hacer, ¿sí? Entonces sigo con mi plan porque solamente escucho no, pero necesito una opción clara y como no escucho su voz y no me dice qué hacer, entonces pues yo digo, pues igual sigo con mi plan. Sí, eso es lo último que dije. ¿Sí me entiendes? sí, que given that I'm not getting an answer for what I should be doing and I'm just receiving a no, so I continue with my plan because I don't know what else I could be doing. So let's ask Jesus. Preguntémosle a Jesús. Say, Jesus, am I not hearing you because I don't want to hear you, or what's happening? Ask him to help you. Vamos a preguntarle a Jesús, Jesús, no te estoy escuchando porque no te
porque no quiero escucharte o qué es lo que está pasando. Am I afraid to hear what you would tell me? Tengo miedo de escucharte lo que me vas a decir. Sí. Sí. Well, ask him if he'll help you see that what he's going to tell you is really helpful. Pregúntale si lo que si lo que él tiene que decirte será realmente de ayuda. Sí. Sí. And ask him, maybe he can help you get a miracle on the idea that talking to him is sacrifice. Y le podemos preguntar si creemos que hablar con él y escuchar sus ideas es un sacrificio. Sí. Sí. He says you really love Jesus. Sorry, can you repeat, Kay? He says that you really love him. Sí. Jesús dice que realmente lo amas. But you do think it's some kind of problem if you would hear him. Pero piensas que puede haber algún problema si lo escuchas. ¿Es correcto? Sí. So will you let him show you the love that he has for you? ¿Vas a dejar que te enseñe el amor que él tiene para ti? Sí. See, that's all he has for us is love. Es todo lo que él tiene para nosotros, amor. And when you speak that voice that he tells you, just like you did, that's the voice of love coming through you. Y cuando escuchamos esa voz que acabamos de escuchar, esa es la voz de Jesús viniendo a través de nosotros. And it's very beautiful. Y es hermosa. So is there anything else you would like to tell us through you? ¿Hay algo más que quieras compartir, que Jesús quiera compartir a través de ti con los demás? Los amo, muchas gracias. Gracias, gracias. Este espacio. Puro amor. So we doubt that we have something valuable in this atonement. You're very valuable to us.
A veces dudamos que lo que tiene que decirnos Jesús es lo más valioso para nosotros. So if he tells you to something to say along the way today, please jump in. Y si Jesús tiene algo que decir a través de ti, por favor, dilo. That's love talking. Ese es el amor hablando. Thank you, Sandra. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you, Kim. It takes a little time to cuddle up to Jesus. Nos toma un poco de tiempo poder estar escuchando constantemente a Jesús. But you will find he's the best friend ever. Pero vas a encontrar que es el mejor amigo de la historia. Would anyone else like to share what Jesus is telling them? ¿Alguien más quiere compartir lo que Jesús les está diciendo? Can I again? Sure. Okay. No, it's just that I was listening that when I was doing the same with Sandra, and I was listening like, well, should be Diego first, saying that Jesus doesn't know anything about this. How is going to guide you? Estoy compartiendo que mientras estaba haciendo el ejercicio que estaba guiando a Sandra, yo estaba escuchando en algún momento como que el ego, por supuesto, hablando, diciendo como que Jesús no sabe nada de esto. O sea, ¿cómo te va a guiar Jesús si no sabe, o sea, de las cosas del cuerpo si Jesús ya no tiene cuerpo? O sea, ¿qué va a saber Jesús de estas cosas como para guiarte? Yeah, sometimes it feels like he's intruding. You know, you're intruding on me, Jesus. Algunas veces se siente como si Jesús fuera un intruso, ¿sí? Y le decimos como que, bueno, te estás metiendo en lo que no debes. Jesús. What's really beautiful about this with Sandra, even though, you know, she's still staying determined, she's staying in there and keeping looking, and that's the most important thing. Lo más importante es que Sandra está manteniéndose mirando y eso es lo más valioso. And then looking at where in her mind there's resistance to Jesus. That's what he has to help us clear. Y vamos buscando qué es lo que nos está obstaculizando escuchar a Jesús y eso se va aclarando. So that dedication is very beautiful, and you will start to hear him the more the desires that you clear out with him to miracles. Y vamos comenzando a escuchar cómo se van liberando los deseos, se van aclarando los deseos y se va obteniendo el milagro. It's interesting, there's nothing more powerful than that direct coaching by him. Es interesante que no hay nada más poderoso que ser coacheado, guiado por Jesús. It is the purpose of A Course in Miracles to have a direct conversation with Jesus. Y es el propósito del curso de milagros, tener una conversación directa con Jesús. Yet first we have to be honest and see, like Sandra's talking about, seeing where she doesn't want to follow the plan. That opens us up to have him help us. Y la honestidad de Sandra es lo que va diciendo, no estoy siguiendo su plan y no quiero seguir su plan, es lo que nos va guiando a poder liberar ese deseo y que él nos llegue directamente, nos pueda hablar directamente. Podamos escucharlo directamente, perdón. So would anyone else like to share what they're learning from Jesus? ¿Alguien más quiere compartir de su aprendizaje con Jesús? Or resistance to hearing Jesus? ¿O resistencias que tengan en contra de Jesús? Or resistance to speaking what Jesus tells you to say? ¿O resistencias de compartir lo que Jesús les está pidiendo que compartan? Yo. Okay. Hola. Elizabeth, did you want to speak, or is there someone else?
We have two now. Oh, Yo quería okay, compartir algo. okay. Hola. I'm not, oh, who is that? Adrian. Oh, Adrian, okay, because we just have Ah. Sam. Hi, Adrian. Bueno, yo quería compartir, yo todavía tampoco escucho la voz, ¿sí? Pero yo lo que siento es una gran felicidad cuando hago las uniones en los círculos de luz. I wanted to Es share. una, I'm not listening the voice of Jesus yet, but I'm feeling complete happiness during when I'm joining the joining light circles. sobre todo en la lección de descanso en Dios, ¿sí? En esta lección es como que sentí una liberación muy grande, muy fuerte. Especially the lesson that is that I rest in God is like feeling a very strong and powerful release. Y bueno, otra cosa que siento muy fuerte es una vibración, ¿sí? Muy fuerte en el entrecejo, ¿sí? Y como sé que eso está relacionado, de eso se habla mucho en las culturas orientales, ¿no? Y bueno, es una sensación que es como que, como si la presencia viniera de ahí, ¿no? And additionally, I wanted to share that I'm feeling like a very strong vibration, especially in this part, this in between the eyes, and I know that there is beliefs from the Oriental side of the world that you start feeling this energy coming, like the energy is coming through this part. Bueno, eso es lo que quería comentar de lo que he experimentado hasta ahora, ¿no? That's what I wanted to share that I have been experimenting until now. Experiencing. Well, do you realize that, or do you recognize that you're getting miracles? ¿Has estado reconociendo que has estado obteniendo milagros? Sí. Yes. Sí, en mi vida en general es como que estaba todo mucho más armonizada, armónica, ¿no? Okay. En mis relaciones. In general, my life is more harmonic, and my relationships also. Thank you for sharing that. Gracias por compartir, Adrián. Por nada. Lisbeth, ¿tú ibas a compartir también? Sí, sí. Tú me traduces, ¿oíste? Porque Vale. a veces uno se emociona y entonces, ok. Cuando Perfecto. comencé en los círculos de luz, okay, recuerdo que no entendía nada, solamente recordaba lo que Jesús pedía en el curso, de que trajéramos la dosis de buena voluntad. Okay, when I started joining the circles, I didn't understand anything, and I was just following what Jesus was saying in the course, and to bring your like the intention to do it. Okay. Entonces, poco a poco fui entendiendo, aprendiendo acerca de los deseos que hay detrás de cada aparente suceso, detrás de cada emoción. So I step by step start observing and learning all the desires that are behind the
circumstances and the things that I have been experiencing. Y después de casi 2 años de estar en los círculos, And after almost 2 years of being joining these circles, he aprendido a compartir, a preguntar por todo, I have learned to share and ask for everything. y cuando no lo hago, no me siento culpable, And when I don't do it, I don't feel guilty. porque sé que detrás de esa culpa está el ego queriendo hacerme caer. Because I know that behind this guiltiness is the ego trying to make me feel that Para que no me reconozca como el hijo inocente de Dios. and it's the ego trying to avoid that me recognize it as the Son of God. Y he aprendido de manera práctica a... No, continue. Perdón. Ok, he aprendido de manera, sí, para darte la idea. Y he aprendido de manera práctica a ver de la mano de Jesús cuando hay un juicio detrás de cada cosa que parece suceder. And I have learned how to see with Jesus when is a judgment behind the things, the circumstances or the things that I'm experiencing. Y en ese momento le pido And in that moment, I ask Jesus que me muestre qué es lo que Él quiere que yo vea. to show me what He wants me to see. Una de las cosas más, quizás más importantes que he aprendido es a esperar cuando Él me dice que no me mueva. One of the most important things that I have learned is to wait when He tells me to don't move. Okay. Y no hacer lo que yo quiero porque estoy acostumbrada a planear o a hacer. And not start doing what I want to do because I'm just used to do what I want to do or I have in plans. Sí, y recientemente ha sucedido eso y me ha mostrado después felizmente como cuando Él abre su mano y decirme, esto era lo que te quería entregar y ha sido hermoso. This has showed me that after waiting, I received from Him, this is what I wanted for you. And this has been beautiful. Agradecida a los compañeros poderosos y a Jesús por este aprendizaje en este hermoso camino. And thanks all my powerful companions and Jesus to be with me in this way. I think that all of us have been there. I don't know, I don't want to talk about everybody, but I think that we all have been living that. Acabo de decir que yo creo que todos lo hemos vivido, que queremos seguir tomando las decisiones por nuestra cuenta y no quiero hablar por todos, pero creo que venimos de vivir todos. Eso es todo, gracias. That's all, thank you. Yeah, thank you, Lisbeth. That's really the fruit of the looking. Gracias, Lisbeth. Eso es realmente como la fruta del observar, el fruto de observar. We always have to see that we have the automatic button to push to open heaven's gates. Can you repeat, Kay? Sorry, I couldn't. We're the ones who have the automatic control on the gates of heaven. Nosotros somos los que tenemos el botón del control automático para las puertas del cielo. See, we can't wait for God to open them for us. We have to push the button. No podemos esperar a que Dios las abra. Nosotros tenemos que apretar el botón. And the way we do it is by asking Jesus and following Him, and that we open our own gate to heaven. Y la manera de hacerlo es preguntarle a Jesús y seguirlo, y esa es la manera que nos va a abrir las puertas del cielo. It's hard to believe we're the ones who can push the button.
Es increíble creer que va a haber otra persona que sea la que apriete el botón. We always have the power to start listening to Jesus. So it's really hanging in there. It's beautiful how you're talking about, you just stay with it. Es muy bello cómo escuchar cómo te mantienes escuchando a Jesús. So thank you, Lisbeth. Gracias, Lisbeth. Would anyone else like to share? Arturo, Alamar, Audaluz? ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, los nombres creo que los entendí. Your voice is important. Compartir la voz es importante. And the other cool thing, the great thing about it is you don't have to worry about what you're going to say because just let Jesus tell you. Y lo otro maravilloso es que no nos tenemos que preocupar por lo que vamos a decir, simplemente nos tenemos que dejar que Jesús nos diga. I have no idea what I'm going to say, no idea so many times, but you just go and you let him tell you what to say. Hay muchas veces no tengo ni la más mínima idea de lo que voy a decir o lo que voy a hacer y simplemente lo dejo a él que me guíe a decir lo que debo decir. So the voice for God is calling you to speak the voice of truth, the voice of God within. Y es muy valioso poder escuchar la voz de Jesús y poder estar guiados por él. Each one of you is just so valued in the atonement to all of us. Cada uno de ustedes es muy valioso para mostrar la luz de todos. So we thank you for coming to here today. Does anyone else have any other questions about talking to Jesus or about chapter 20 or the light circles? Gracias a todos por haberse unido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en relación a cómo hablar con Jesús o las uniones en los círculos o el capítulo 20? Well, thank you all. Thank you all for joining us today and bringing your holiness and your commitment to God. Gracias a todos por unirse hoy y traer su compromiso y su holiness. Se me fue la palabra, si alguien la tiene. In your commitment to the voice for truth within, there's nothing of greater value in this world. No hay nada más valioso en este mundo que podamos hacer, que este compromiso y este compartir el holiness que tenemos todos. So we send you all love and big hugs, abrazos. Un abrazo a todos. Bye, bye. Ay, gracias. Descanse santo. Bye. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bye, gracias. Gracias, Claret. Gracias. No. Yes, thank you, Gracias a todos. Clarette and Lizbeth and Arliss, all of you, so beautiful. Gracias, gracias. Nos Gracias. amamos. Bye. Bye. Thank you all.
Thank you.